Hola queridos hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí acompañándonos en este tiempo que dedicamos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a invitar a reflexionar sobre la doctrina. La doctrina es sinónimo de enseñanza, pero la doctrina es un poco más que enseñanza. Doctrina es una colección de enseñanzas que juntas, que mancomunadamente forman la estructura de una línea de pensamiento, de una forma de ver las cosas. La doctrina puede ser política, podría ser religiosa, podría ser social. En este caso nosotros estamos interesados en la doctrina del Señor. Y la doctrina del Señor para nosotros es la base firme sobre la que nosotros desarrollamos nuestra creencia y nuestra vida cristiana. Ustedes habrán visto, si es que ya nos visitaron en otra oportunidad, que al comienzo de nuestros encuentros sobreimprimimos en la pantalla un texto bíblico. Es el texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de los primeros cristianos, esos que se convirtieron en Pentecostés y después empezaron a multiplicarse. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero decirles que los primeros cristianos no tuvieron la facilidad que nosotros tenemos hoy. No tenían un texto bíblico escrito. Si bien estaba escrito el Antiguo Testamento estaba escrito en pesados rollos que manejaban los judíos dentro de las sinagogas, pero el pueblo no tenía acceso a ellos. Para ser sincero, ni siquiera los propios judíos tenían acceso a esos rollos con facilidad, solamente los sacerdotes. El judío que quería reflexionar sobre algún párrafo de la palabra de Dios estaba obligado a memorizar ese párrafo para después poder evaluarlo en su casa. Bueno, la iglesia nació después que el Señor se fue y no estaban dispuestos o no tenían la posibilidad de manejar los rollos del Antiguo Testamento, pero tampoco estaban escritos los evangelios, ni siquiera las cartas apostólicas. Así que el único contacto que tenían los cristianos con el Señor o con Dios era a través de la enseñanza de los apóstoles. Por eso dice en este párrafo que los primeros cristianos perseveraban, es decir, escuchaban la enseñanza de los apóstoles y la aplicaban permanentemente en su vida, todos los días, todo el tiempo. La presencia de los apóstoles fue fundamental en ese comienzo de la iglesia. Pero si ustedes miran con un poco de atención, van a descubrir algo que es casi obvio. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, los últimos 3 años de su vida aquí los dedicó al ministerio, es decir, a la enseñanza de la doctrina del Evangelio, de la salvación. Él se rodeó de 12 personas en ese tiempo. 12 personas que acompañaron al Señor en todas las actividades que Él hacía. 12 personas que fueron testigos de todas sus enseñanzas. 12 personas que Él fue preparando para una tarea más grande. El día que el Señor les dijo a los discípulos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ese día se recibieron de apóstoles. Antes eran discípulos. Un discípulo es un seguidor de un maestro. El apóstol es otra cosa. El apóstol es un vocero del maestro. Es alguien que lleva el mensaje del maestro. Así que esos 12 fueron fundamentales para el desarrollo de la iglesia primitiva. Porque ellos tenían como bagaje de conocimiento en su mente y en su corazón
la enseñanza fresca que el Señor Jesús les había dado personalmente. Así que la iglesia fue creciendo y la palabra de Dios fue trasladándose de boca en boca y fue desarrollándose de manera que pasaron los años y los apóstoles iban fundando iglesias, pero cuando se retiraban para seguir haciendo la tarea en otro lugar, escribían cartas a esas iglesias donde habían estado para darles más instrucción bíblica o para corregir errores de los que él se había enterado. Así aparecieron las cartas apostólicas. En Colosenses capítulo 4 dice que el apóstol Pablo escribió carta a los colosenses y les pedía que las intercambiaran con otras iglesias, que se cruzaran las cartas de manera que la enseñanza del Señor fuera más amplia para cada uno de ellos. Bueno, así transcurrieron los años. Dicen los historiadores que para el año 100 ya estaban escritos también los 4 evangelios, de modo que ellos al final tuvieron esos evangelios en la mano. Pero quiero decirles algo, el Señor fue tan previsor, podía haber dejado algo escrito para que se guiaran, pero resulta que la población de Israel en aquel tiempo, en los comienzos de la iglesia primitiva, tenía un índice de analfabetismo brutal. La mayoría de la gente eran rudos campesinos o pescadores, personas que se dedicaban al trabajo pero que no tenían instrucción. No les hubiera servido de mucho tener el texto bíblico a disposición para leerlo. Les resultó mucho más importante y más efectivo que los apóstoles explicaran la enseñanza de Dios. Para el año 400 más o menos fue escrito o compensado el canon bíblico y empezó a transcurrir la historia y la iglesia fue creciendo. Algo que fue bastante negativo para la iglesia fue el hecho que el emperador Constantino se declarara cristiano. No por él, sino por la influencia que su gobierno trajo a la iglesia, llenándola de cosas paganas, de prácticas externas no bíblicas. Y cada una de esas cosas que se iban agregando a la palabra de Dios iba modificando la doctrina. La iglesia atravesó una época muy difícil durante la Edad Media, entre el siglo V y el XV. La iglesia, junto con toda la humanidad, atravesaron el tiempo de la Edad Media. Una edad en la que se fueron cambiando las formas de gobierno, pero también las costumbres, y se diluyó la autoridad que antes estaba concentrada en Roma. Esa dilución de la autoridad hizo que el Papa se transformara en el jefe de Estado más poderoso, porque reunía a toda la feligresía debajo de su mando. Siguió pasando el tiempo, pero para el año 1500 apareció en la vida de la iglesia un sacerdote católico, agustino, que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico, fiel a Dios, muy interesado en vivir la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuentan los historiadores que él sentía que hacía todo lo que él sabía para estar limpio frente a Dios y no lo lograba. Estudiaba la palabra de Dios y no entendía del todo lo que estudiaba. Pedía consejo a su confesor y tampoco lo satisfacía. Se flagelaba, hacía penitencias, pero siempre, cuando terminaban todas esas prácticas, sentía que seguía sucio frente a Dios. Un día el confesor
de Martín Lutero, solamente para que se distrajera, le dio una cátedra en una universidad católica. Él tenía que enseñar Biblia. Y dice que comenzó a enseñar la palabra de Dios, pero el enseñador fue el más beneficiado de todos. Junto con la preparación de sus clases, él fue entendiendo mejor lo que le estaba pasando a él. Dicen los historiadores que Romanos 1:17 fue uno de los textos que a él le abrió la mente y el corazón. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero no tenía encarnada esa enseñanza de que el justo viviría por la fe. Él pensaba que tenía que hacer algo. Él tenía que tratar por sus medios de modificar esa situación que lo mantenía siempre en deuda con Dios. Pero cuando leyó este párrafo entendió que la única forma de ser justificado frente a Dios es a través de la fe. Entonces él siguió adelante con sus estudios, con la preparación de sus clases, y fue analizando la vida de la Iglesia Católica en ese tiempo y descubrió que estaba en desacuerdo con muchas de las prácticas que se hacían. Pero descubrió fundamentalmente que el problema que tenía la Iglesia era un problema teológico. Era el problema de que Dios no estaba en el centro de la Iglesia. Dice que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la Basílica de Westminster, en una ciudad alemana, una proclama, un papel, que tenía 95 puntos, 95 tesis, 95 situaciones, equivocaciones que él encontraba en la doctrina de la Iglesia y que sugería replantearse dentro de la congregación. Por supuesto no fue atendido, y entonces él, que quería modificar las cosas desde dentro de la Iglesia, no pudo hacerlo. Fue sacado de allí. Él empezó con este razonamiento de encontrar en la palabra de Dios fundamentos ciertos para combatir todos los desvíos que él encontraba en la Iglesia, y así empezó lo que se conoce como la Reforma. Básicamente lo que pasaba en ese tiempo es que había un conflicto de autoridad. Para la Iglesia, la palabra autorizada, quien tenía la autoridad máxima era el Papa. Lutero dijo: no, eso no es así. La autoridad máxima es Dios. Ahora, yo no lo puedo traer a Dios físicamente hasta la Iglesia, pero lo tengo a Dios en su palabra. Entonces Lutero dijo: el Papa no es la máxima autoridad de la Iglesia, la máxima autoridad es Dios, y Dios está reflejado porque todo su pensamiento está allí en las Sagradas Escrituras. No fue el único que pensó todas estas cosas. Tuvo algunos compañeros. En el siglo siguiente estuvo Juan Calvino, que era otra persona que nosotros seguramente hemos escuchado. Pero bueno, nació la Iglesia protestante y fue desarrollando su tarea con otros parámetros, con otras opiniones, con otra forma de ver las cosas. Mucho tiempo más tarde, los que estudiaron las teorías reformistas las sintetizaron en 5 puntos. Fueron escritas en latín y se llaman, tradicionalmente se mencionan, como las 5 solas. Sola en latín significa solo o solamente. Y las 5 solas son: sola escritura, solo por medio de la escritura, significa eso.
sola fide significa solo por la fe en Dios. Sola gratia, solo por la gracia. Solus Christus o solo Cristo o solo a través de Cristo. Y la quinta es soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Como dije, Lutero tenía 95 tesis clavadas en la puerta de la catedral. Pero viendo lo que él pensaba, resumiendo su forma de ver la Escritura y la de otras personas que compartieron su idea, se sintetizaron en estos 5 principios que nosotros seguimos y que son irrenunciables. Son 5 principios básicos de nuestra fe que no pueden estar ausentes en ninguna congregación. Dicho de otra manera, si estos principios no son parte del fundamento de la fe de una congregación, no son cristianos evangélicos. Estos 5 principios nos definen a nosotros como cristianos evangélicos. Si queremos ser fieles a la doctrina del Señor, a esa doctrina que enseñó el Señor a sus discípulos, a la misma que después los apóstoles les enseñaron a los primeros cristianos, si queremos seguir fieles, históricamente fieles a esa doctrina, no pasando por todos los desvíos que ocurrieron en estos 2000 años de historia, fieles al Señor, a su doctrina original, tenemos que cumplir estas 5 solas. No tenemos mucho tiempo ni mucho conocimiento, pero les pido que miremos con algún detalle cada una de estas solas, especialmente la primera. Sola Escritura es la base de todo. Cuando nosotros hablamos con algunas personas y queremos decirles lo que nosotros creemos, lo que creemos como bueno, lo que enseña Dios, decimos, en la Biblia dice, pero hay tantos otros libros. En una librería, la Biblia es un libro religioso, uno más de los muchos que hay. Si nosotros no confiamos que la Escritura es la palabra de Dios, estamos perdidos. Si nosotros no centramos todo nuestro apoyo, si no ponemos sobre la Escritura toda nuestra vida, todo el desarrollo de cualquier pensamiento o enseñanza que nosotros queramos tomar, si no lo hacemos sobre la Escritura, de nada sirve. Tanto que yo recomiendo que si alguien va a hablar con alguna persona acerca de las cosas del Señor, primero asegúrese que respetan la Biblia como la palabra de Dios. Si la otra persona le da el valor que nosotros le damos a la palabra de Dios, después podemos hablar de cualquier tema, porque las otras 4, en este caso, las solas que estoy mencionando, las otras 4 están apoyadas en la primera, con lo cual la primera es fundacional. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la Biblia y que todo lo que está en la palabra de Dios es veraz y que la Biblia es inerrante y que la Biblia es para nosotros todo lo que necesitamos. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Subrayen esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto allí significa completo, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que para que el hombre de Dios sea completo, la Escritura es todo lo que necesitamos. En el tiempo en que Lutero escribió estas cosas, había otros elementos. La palabra del Papa estaba al nivel o por encima de la Biblia.
Las conclusiones de los concilios ecuménicos estaban igual o encima de la Biblia. Hoy tenemos los mismos problemas. Y si no, pensemos, hay iglesias cristianas y evangélicas que tienen otros elementos para guiarse, aunque no fueran cristianas y evangélicas. Hay muchos que se guían por otros libros a los cuales le dan la misma autoridad que tiene la Biblia. Pensemos en el libro de Mormón, en el Atalaya. O si no, hay personas que dicen haber recibido un mensaje de Dios. Personalmente Dios les habla a ellos y transmiten esa idea. Pero acá dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil y es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. No nos confiemos en otros manuales de vida. La Biblia es todo lo que nosotros necesitamos para la enseñanza. Y en la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8, solo por la fe, solo fide es la segunda. Solo por la fe, sin las obras. Solo por la fe, sin agregarle méritos, ofrendas. Hemos visto en estos tiempos de dificultades cómo algunas iglesias se ofrecían para orar a cambio de una ofrenda. Orar por nuestros problemas a cambio de que nosotros ofrendemos. Mira, la iglesia se ha mercantilizado de una manera espectacular. Adentro de la iglesia nosotros podemos ver cualquier atropello, paganismo, brujería, adivinación, mentiras, falsas doctrinas. Hay de todo dentro de las iglesias. Pero es porque no seguimos los principios bíblicos, que están muy bien resumidos en estas solas. Dijimos la primera solo la Escritura, la segunda solo la gracia, solo la fe, la tercera es solo la gracia. Efesios 2, 4, 5, 8 y 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por la gracia. Nosotros no tenemos que ayudarlo a Dios a salvarnos. Hay doctrinas equivocadas respecto a esto, como que el Señor inició nuestra salvación en la cruz, pero nosotros lo vamos a ayudar a poder completarla. No. Es solo por la gracia. Nada que nosotros hagamos ayuda para nada y sirve para nada. Solo por la gracia el Señor nos ha salvado. La tercera es solo Cristo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único camino. Soy el camino, soy el único camino. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las iglesias católicas están llenas de imágenes, de pseudos santos que se ofrecen como intercesores entre Dios, entre los hombres y Dios. No hay ningún intercesor, solamente Cristo. No hay ningún otro camino, solamente Cristo. No hay ninguna otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Y la última es solo la gloria para Dios. Dice Efesios 1, 4 al 6,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Subrayamos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado. La razón de la salvación para cada uno de nosotros es que Cristo nos quiere presentar frente a Dios como un trofeo valioso ganado por la obra de Él sobre la cruz. Nuestra tarea como salvos es de poner todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos dentro de la iglesia y fuera de ella, lo secular y lo espiritual, todo es para la gloria de Dios. Voy a finalizar invitándolos a escuchar una canción que escribió Martín Lutero, donde refleja un poco cómo era la situación en los días que él le tocó vivir, especialmente cuando se opuso a la autoridad eclesiástica. Es un himno que está en nuestros himnarios, es el 395, y habla de la seguridad que encontramos en Dios y también de su experiencia en aquellos tiempos. Empieza diciendo: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance agudo. Los invito a escuchar este himno en la versión que hizo el Coro Polifónico Nacional. Vamos a disfrutar mucho de esa versión. Pero me gustaría terminar estas palabras sencillas leyendo Romanos 11:36. Y me gustaría que eso sea lo que quede en nuestro corazón. Porque de Él, hablando de Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ojalá podamos encontrar en estas enseñanzas básicas y básicamente en su palabra la bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima.